Welsh. ¿Y cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos? Pues qué mejor que con los niños el día de hoy, 30 de abril. Hasta se me fue el habla, santa pregunta, mi querida Adri. Oye, es que sí, cuando los hijos nos preguntan algo acerca de sexo, uno se queda mudo. ¿Cómo estás, Olguita? Muy bien, ¿cómo Hombre, estás? nos hemos visto en diferentes variantes, ¿verdad? Sí. Esta no sé si es, bueno, es de las mejores. Sí. Que nos quedemos así el 30 de abril todo el día, Sí, hasta el 1 de mayo. Fíjate que yo descubrí que qué bueno que soy hoy superhéroe porque uso antifaz. ¿Verdad? El antifaz me viene muy bien, como decía mi abuelita, ay, mijita, todo lo que tapa ayuda. Y sí que ayuda porque, miren, las patitas de gallo ni se notan, ni la agujerita tampoco. Excelente. Bueno, ahora sí Pero vamos a lo nuestro, al tema. Fíjate que es un tema muy, muy interesante el cómo hablar de sexo a los niños, porque hay muchas cosas que a los papás nos da miedo, que a los adultos nos da miedo, y hay pensamientos como generales que vamos a platicar aquí. Muy bien. Como los niños no tienen edad para saber algunas cosas, ¿no? Es como de las cosas que se piensan en casa, es de los primeros pensamientos. El de mi hijo, o sea, los niños no piensan en sexo y no hay que hablarles de sexo hasta que llegue la edad y el momento. En la escuela les enseñan todo, claro, no porque es la colegiatura, ¿no? Sí. Entonces, miren, el niño ya sabe mucho. 3, ¿qué le voy a decir que no sepa ya o lo haya visto en internet? O incluso hay papás que sí, como muy proactivos en este asunto de la lectura, compran los libros y se lo entregan al niño o al niño adolescente que ya está un poquito más crecidito, que ya sabe leer. Entonces es de, tome, mijo, léalo, lea el capítulo que le interese, ¿verdad? Y en esta casa no se habla de sexo. Cuando tú haces eso, digo, entiendo, y hay una razón por lo cual no se hace. Claro. ¿Y la razón básica cuál es, Olguita? Porque yo creo que no saben cómo abordar el tema. Y te da miedo. Bueno, claro. Es que el principal miedo de los adultos con los niños es que en algún momento, entre más información tienen, parecería que les despiertas el deseo sexual y con eso la iniciación a la vida sexual. Entonces por eso se marca como un tiempo muy importante para hablar con los niños de sexo cuando empiezan su vida sexual, porque antes, no se debería no tienen por qué conocer de estas cosas. Entonces yo lo que les voy a decir aquí a todos los adultos, no es difícil hablar de sexo con los niños si tú escuchas al niño. Claro, primero la pregunta. Claro, primero escucha bien la pregunta, sí, y si te queda un poquito de duda, vuelve a hacer la pregunta. ¿Qué significa tal cosa? Mamá, ¿por qué los niños y las niñas son diferentes? Cuando yo te pregunto eso, pues podemos hablar desde la falda hasta el pantalón, claro, hasta el cabello, podemos hablar de muchas cosas. Entonces, cuando a ti te queda esa duda de, me está preguntando sobre órganos sexuales, en ese momento mejor frena tu cabeza, que es la que a veces acelera mucho, frena tu cabeza y di, ¿a qué te refieres, hombre? Diferentes, ¿cómo? Aunque te suenes muy obvia, o bueno, en relación adulto-adulto parecería que está siendo demasiado obvia, pues no. Cuando tú le dices, ¿a qué te refieres? Sí, porque ellos juegan con muñecos y yo con muñecas. No me hablo de sexo. Entonces, cuando tú preguntas, él te pregunta y tú reafirmas la pregunta, lo único que vas a hacer es entender lo que quieres saber. Claro. La información dala sobre lo que te está preguntando. Tampoco te avientes el tratado de la enciclopedia al respecto, inclusive hasta la prevención. No es necesario llegar hasta la prevención, sí, no, cuando no te lo están preguntando, ¿no? Entonces, la primera recomendación para los papás, escucha la pregunta, vuelve a tratar de hacer la pregunta para que te quede muy claro exactamente el elemento que quiere escuchar. Y yo te voy a decir algo aquí, y ahorita que, pues es el Día del Niño, algo muy importante es el abuso infantil. Cuando tú informas a tus niños sobre órganos sexuales, de mira, esto se trabaja así, o sea, lo que es ya hasta los niños ahora de 4 años te dicen, colita, no, mamá, colita, no, colita los perritos, ¿no? Sí, claro. Entonces ya, haces como que te digan, ay, así le decían antes, ¿no? Es que te digo una cosa, son las partes del cuerpo y no hay por qué ponerles otro nombre, rodilla, codo, frente, frente, cuando vagina, tú hablas, vagina. Obviamente del tema, le das la oportunidad a tu hijo, te das la oportunidad a ti de que o sea, tú le das la oportunidad a tu hijo de que prevenga el abuso sexual. ¿Por qué? Porque la parte de los órganos sexuales le dices, mira, aquí hay esto, se toca así, no se toca asado, bla, 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 bla.
Y cuando tú haces eso, previenes de abuso sexual y de alguna cuestión de violación. Que es lo que es, hay que estar muy pendientes de eso hoy en día, lamentablemente. Y tenemos una invitada que nos viene a hablar de este tema. Scarlett, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, cuéntanos, tú hablaste, tienes 13 años. Sí. ¿Segura no te los quitas? No. No. Todavía no, todavía Sí, estás no, muy todavía joven. Ahora cuéntanos, ¿tú ya hablaste de sexo con tu mamá o usualmente hablan cuando es necesario de este Pues tema? sí, a veces cuando nos dan pláticas en la escuela sobre la sexualidad, Ajá. le comento a mi mamá y ella a veces me informa sobre algunas consecuencias o Claro. cosas que Dudas que te quedan. Sí. ¿Y qué cara pone tu mamá cuando le preguntas? pues la verdad no se pone nerviosa, ¿No? lo toma muy tranquilamente. Muy tranquila. ¿Tu mamá Sí. es joven? Sí. Ah, pues con No, razón, pues, con tranquila. razón. ¿Pero qué es lo más difícil de hablar de sexo con los papás? Que siempre llevan un mensaje. Los novios. Y siempre llevan un mensaje, ¿no? Sí, ¿Y el bastante. mensaje cuál es? Ya dio pena. Que bueno, pues Que no tenga Que no. sexo Y todavía. ¿sabes qué? claro. Eso es algo muy importante porque, digo, nos está compartiendo su experiencia, pero yo tengo alguna experiencia con los jóvenes porque, bueno, afortunadamente tienen como esta parte de la confianza y muchos papás, cuidado, no, decimos que no y no decimos cuándo sí, pues, y la cabeza se le queda adentro a la persona. No por esto, no porque vales como mujer por la virginidad, no porque muchas cosas. Él no se queda tatuado, señora. Acuérdese, hay un no, hay un tiempo, hay un momento y eso es lo importante, marcarlo como tal. Muchas gracias por tu visita y ¿sabe igualmente. qué? Muchas gracias, Denny. Vamos a ver qué sigue Ya, allá al otro claro, lado de la casa con Para allá. Gatúbeda.